Listo. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema en el cual he venido pensando hace un ratico. Y quiero hablarles acerca de usted. Hoy quiero hablarles de lo que Dios espera de usted. Y no es una serie de reglas o requisitos o rituales por cumplir. Dios espera de usted un liderazgo de su propia vida. ¿Sí? Cuando Dios nos creó, Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y Él dijo unas palabras mágicas cuando nos creó, ¿cierto? Que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, ¿cierto? Aparte del multiplicarnos y fructificarnos, que yo voy ahí con ventaja sobre varios de ustedes, y Dios nos ha dotado de las herramientas para ese liderazgo. Dios nos dio un liderazgo en nuestras propias vidas. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que decidí titular Nación Unipersonal. Nación unipersonal. Es decir, una nación que está conformada por una sola persona. Y tomo las palabras del profeta Rubén Blades, que dice: cada cabeza es un mundo. Los que saben de salsa saben cuál canción es. Cada cabeza es un mundo, dijo él, porque cada uno de nosotros tiene una cosmovisión única. ¿Y qué es una cosmovisión? Es la forma como usted ve el universo. Nadie puede estar en su lugar en este momento. ¿Sí? Nadie puede acaparar la forma como usted, la única forma como usted ve el mundo. Es más, nuestra cosmovisión, a medida que avanza el tiempo y maduramos, cambia, ¿cierto? Nuestra forma de ver las relaciones, nuestra forma de ver la religión, nuestra forma de ver a nuestro semejante, la forma de vernos a nosotros mismos, también cambia en la medida en que el tiempo pasa. Eso se llama madurez. A veces somos unos viejos tercos y eso también es parte de nuestra cosmovisión, ¿sí? Y por eso quiero hablarles acerca de este temita, porque es muy importante. Quiero adelantarme y saltar directo a la conclusión, porque es muy importante que el cristiano o cualquier persona en este mundo se gobierne a sí mismo. Es fundamental que usted, como persona, tenga el gobierno de su propio ser. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar acerca de unos 3 punticos que tienen relación con ese liderazgo, ese autoliderazgo. Y esos 3 puntos son el autocontrol y la disciplina, el liderazgo y el ejemplo, van junticos, y la humildad y el servicio. Entonces, esos son los 3 punticos que a mí me gustaría tomar para hablar acerca de ese liderazgo personal, de eso que Dios nos ha puesto en nosotros para que nosotros ejerzamos sobre nosotros mismos y sobre las demás criaturas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Vamos a hablar acerca del autocontrol y la disciplina, que es nuestro primer ingrediente del liderazgo personal. Autocontrol y disciplina. Otro profeta y sabio llamado Steve Jobs dijo lo siguiente: si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. ¿Cierto? Eso lo dijo él, dando a entender que un empresario o una persona que tiene un emprendimiento debe trabajar en dicho emprendimiento y no simplemente estar trabajando para otros, para que otros cumplan sus sueños. Y eso lo dijo él desde su cosmovisión única, como uno de los empresarios más influyentes de todas las eras. Porque Steve Jobs cambió literalmente la forma como nosotros vemos la tecnología. Literalmente hizo ese cambio. A través de ciertas
cosas que salieron de su cabeza, ideas que tomó de otros, y lo supo hacer de tal forma que ganó muchísima plata, que era su meta personal, a través de eso. ¿Listo? Y él lo hizo desde su enfoque. Él dijo esas palabras desde su enfoque. Yo quiero ampliar un poquito este enfoque y quiero hablar acerca de los conceptos de éxito que cada uno de ustedes tiene. El concepto de éxito, así como la cosmovisión, es única y personal. El éxito para mí no es lo mismo que lo puede ser para alguno de mis hijos, o para mi esposa, o para Eliseo, o para Esteban, o para Cristian, o para ninguno de ustedes. Cada uno de nosotros tiene un concepto de éxito. Yo lo resumo normalmente en: yo quiero entregarle a la sociedad unos hijos que sean útiles para ellos mismos y útiles para dicha sociedad. Ese para mí es el concepto de éxito. Yo puedo no tener mucha plata, puedo no tener un escalafón social determinado, pero si yo entrego a mis hijos a una sociedad donde ellos puedan ser útiles para ellos mismos y para los demás, es mi éxito. Y yo puedo morir en paz si eso se logra, indistintamente si muero en la riqueza o en la pobreza. Ese es mi concepto de éxito, que no es el mismo de alguno de ustedes, ¿cierto? De pronto digan: ay, sí, qué bonito la idea de Abraham, pero no comparten ese concepto de éxito. Hay quienes no quieren siquiera tener hijos en este lugar, y eso está bien. ¿Listo? Entonces, lo que quiere decir Steve Jobs a través de estas palabras, y él lo enfoca en términos del emprendimiento, es que si usted no trabaja por su idea de éxito, le va a tocar trabajar por la idea de éxito de alguien más. Y yo veo, por lo menos en mi familia, se usó en algún momento que había tías que se quedaban. Y quedaban era que no se casaban nunca, no tenían un marido, o tuvieron una relación fallida y no lo intentaron más, y se dedicaron a criar sobrinos. Y eso fue a lo que se dedicaron en toda su vida. Y eso era algo pues usual, por lo menos en algunas regiones de Colombia hace algunos años. Eran la tía fantástica, la tía que a uno lo disciplinaba, y la tía que también lo consentía, y la que cuando a uno la mamá no le daba lo que quería, entonces por debajito le decía: mira, coge y no le digas nada, ¿sí? Y ellas, traigo este ejemplo porque es algo muy palpable, ellas trabajaban en el éxito de alguien más. No trabajaron en su propia vida, en su propio éxito, sino que se frustraron, se quedaron y no quisieron avanzar más de ahí. Sin embargo, fueron llamadas a trabajar en el éxito de alguien más. ¿Listo? Entonces, número 1, el autocontrol y la disciplina. Y la Biblia da muchísimos ejemplos de autocontrol y disciplina, pero yo voy a tomar nada más 3 en esta mañana. Voy a tomar Proverbios 25, 28, que dice lo siguiente: una persona, todas estas citas son Nueva Traducción Viviente, si usted de pronto tiene otra traducción, no se pierda, dicen lo mismo, básicamente. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Es decir, una persona sin autocontrol es una persona que no tiene absolutamente ninguna defensa frente a la vida. Es una persona que, como no se gobierna, está expuesta a que otro lo gobierne. Está expuesta a que otro lo mande, lo mangonee y le diga lo útil o inútil que es, ¿sí? Porque no tiene un autocontrol. Gálatas 5, 22 y 23, hablando acerca del fruto del Espíritu, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y primero hablaba Salomón en Proverbios y luego hablaba Pablo a los Gálatas. Y ambos coincidían en que el hombre necesitaba tener en su vida dominio propio, control, autocontrol. Debería ser una persona capaz de gobernarse a sí misma, gobernarse en todos los aspectos. El autocontrol nos da para mucho,
es una tela bastante larga por cortar. Nos da desde cómo eres tú, una persona, que pese a las circunstancias que estén en tu familia, puedas seguir siendo fiel y leal a aquellos a los que te rodean. Eso se hace a través del autocontrol, porque no te dejas llevar por tus emociones, por lo bien, lo mal, lo cómodo o lo incómodo que puedas estar, sino que tomas el control y la determinación de hacer lo correcto pese a las circunstancias. Y eso no es fácil. Eso no es sencillo. Es más sencillo dejarse llevar porque yo soy airoso y por tanto actúo con ira contra mi familia. O yo soy infiel y actúo en esa forma contra mi esposo o mi esposa. ¿Sí? O yo soy irresponsable porque me gusta pegarme los traguitos en lugar de ir a cumplir con mis obligaciones en mi familia. Y eso es algo muy común en Colombia, por lo menos lo era en una generación atrás, ¿cierto? Todavía se ve. Y segunda a Timoteo dice lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Autodisciplina. Y una amiga muy cercana del autocontrol es la disciplina. La disciplina es lo que a ti te lleva a hacer las cosas que no quieres hacer en los momentos en los que no los quieres hacer porque debes hacerlo. Porque a veces nosotros somos autocontrolados, pero no somos disciplinados. Y entonces vienen cosas como la procrastinación a nuestra vida, que dejamos todo para último momento y de la forma menos esperada, en lugar de trabajar muy duro al principio y disfrutar del descanso. Yo tuve un mentor en mi vida hace unos añitos, que él era muy exigente consigo mismo y enseñaba mucho esto de lo cual estoy hablando. Y yo tuve que aprender muchísimo de él. Y esto se puede aplicar en muchos círculos. En las finanzas esto se aplica con mucha facilidad. Yo quiero comprarme algo porque la moda así lo indica o porque lo necesito. Yo me quiero comprar un jean que está de moda y me queda muy bien y me entalla muy bien, pero cuesta demasiado. Y no tengo suficiente dinero para darme ese capricho. ¿Qué tal si nosotros con disciplina ahorramos el dinero suficiente y lo compramos? O es más fácil coger la tarjeta Falabella, darle un sablazo y obtener eso a no sé cuántas cuotas, pagando el doble de lo que nos costó. Y eso es para nosotros difícil hacerlo, porque nosotros tenemos que postergar nuestros deseos porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Y entonces hay quienes hacemos la vista gorda de nuestras finanzas para no saber lo que estamos pagando. No, eso es problema de Abraham del futuro. Es un problema de Abraham entre el 10 y el 15 de junio que le toca pagar la cuota de la tarjeta. ¿Sí? Y le damos a nuestra vida, a nuestro futuro, empeñamos nuestro futuro por un deseo presente. Y eso lo puede aplicar a cualquier cosa. Hay un pastor que dice que para los hombres, algunos hombres, es muy fácil arruinar 15 años de matrimonio por 15 minutos de placer con una mujer 15 años más joven. Entonces, el 15-15-15 que él aplicaba en su predicación, y yo estaba un poquito más jovencito y yo le decía, nada más dura 15 minutos. Ahora yo digo, dura 15 minutos. Entonces, nuestra cosmovisión va cambiando, nuestras necesidades también, y también nuestra forma de ejecutar el autocontrol. Necesitamos ejecutar el autocontrol para poder trabajar en nuestra vida y que no nos dominen los deseos. La Biblia dice que cuando nosotros olvidamos, y estoy parafraseando a Pedro, nosotros nos desenfocamos de lo que Dios nos dice, entonces Él nos entrega, y realmente no es que nos vaya y nos lleve, sino que nosotros automáticamente, al desenfocarnos de su palabra y de su visión, entramos en un terreno donde somos frágiles, como
como ciudad sin murallas frente a los deseos carnales. Y los deseos carnales no siempre son de tipo sexual. Deseos carnales hay de todo tipo. El deseo de chismosear es un deseo carnal, por ejemplo, ¿sí? Y el deseo de tener la autosatisfacción de cosas personales, de tener la inmediatez de la satisfacción, también es un deseo carnal. Por eso es que a la gente le gusta tanto TikTok, porque puede satisfacer en poco tiempo lo que necesita ver. Y esa es la magia de las redes sociales, la satisfacción temprana. Y lo mismo sucede con muchas otras cosas. Bien, habiendo hablado del dominio propio y de la disciplina, hablemos ahora del liderazgo y el ejemplo, que es el segundo ingrediente de tener un liderazgo personal. Y parece redundante liderazgo y liderazgo, pero no es tan redundante, y ya les voy a explicar por qué. Hay otro sabio que por ahí dijo: dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Y eso lo dijo el señor Albert Einstein, un señor alemán que prácticamente diseñó la forma como nosotros viajamos a lugares remotos, como el espacio. A través de las teorías que él diseñó, nosotros entendemos el universo. Y lo entendemos porque es un señor, no sé de dónde sacó esa teoría, pero nos facilitó la forma como nosotros podemos estudiar. Y digo, nos facilitó como una humanidad, porque la verdad es que yo no entiendo la mitad de las cosas que los científicos dicen con relación a eso. Pero a través de sus formulaciones nosotros podemos entender el universo. El tema es que él no solamente dijo o diseñó o estableció o descubrió una relatividad. Él además dice que la única forma de influir en los demás es el ejemplo. Nos sentábamos Erika y yo con una pareja que nos invitó a quedarnos en su casa la semana pasada, y ellos nos preguntaban, pues, que ellos apenas van a empezar a tener hijos, que nosotros cómo hacíamos con eso. O sea, eso de criar pelados, eso sí es buena idea. Yo les decía, porque ellos ya tomaron la decisión, buena o mala, de tener hijos, que no importa lo que usted le diga a sus hijos, usted le puede enseñar lo que usted quiera a sus hijos. Ellos van a terminar haciendo lo que usted hace. Así de sencillo. Entonces, yo me imaginaba a mi abuelo borracho llegando y todos sus hijos fueron unos borrachos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ese fue el ejemplo que les dejó. Entonces ellos se podían molestar porque le pegaban a mi abuela, lo sacaban de la casa y lo tiraban en la calle, le echaban agua fría y todo lo demás. Pero ellos repitieron la historia. Sencillamente repitieron la historia. Porque uno hace lo que ve, uno no hace lo que le dicen. Y el ejemplo en el tema del liderazgo es una de las cosas fundamentales, porque nosotros vamos a terminar haciendo lo que aquellas personas que nos influyen de alguna forma, líderes pastores, líderes jefes, líderes de la familia, nosotros vamos a terminar haciendo de una o de otra forma lo que ellos hacen. Y es muy importante saber escoger mentores. En esta semana que pasó, estaba leyendo que el comportamiento de uno es la suma de las 5 personas con las que uno se rodea más. Ese es el comportamiento de uno. Allá en la casa lo tenemos mezclado por esa razón. Pero no se refiere a con quien pasas más tiempo en tu casa, no. Habla de las personas con las cuales te relacionas. Entonces, ¿quiénes son tus 5 amigos más cercanos? Lo más probable es que tu carácter y tu comportamiento sea la suma de esos 5. Y eso es así. Esa es la forma, ya lo decían los viejos, dime con quién anda y te diré quién eres, porque eso es así. Y nosotros debemos aprender a elegir mentores que edifiquen nuestra vida.
para poder tener control de dicha vida. Yo fui una persona muy descuidada en muchos aspectos de mi vida mientras estuve rodeado por ciertas personas. Cuando yo cambié de plano, y no lo hice por mi propia voluntad, fue por fuerza mayor, yo cambié de plano, yo cambié de ciudad, cambié de gente con la que me rodeaba y cambié hasta de iglesia, yo empecé a tener un comportamiento diferente, porque vi otro ejemplo, vi una forma diferente de hacer las cosas, y eso me ayudó a crecer. El Abraham de hace 15 años no es el mismo Abraham de hace 7 y no es el mismo Abraham de ahora. ¿Por qué? Porque me rodeo de personas diferentes, con gustos diferentes, temas diferentes de conversación, metas diferentes en la vida y entornos familiares diferentes. Entonces, eso ha hecho que mi vida vaya a mejor, porque me rodeo de personas mejores, por lo menos desde mi cosmovisión propia. Habrá quien diga que lo que tenía hace 20 años era mejor, y es su cosmovisión. Y hablemos acerca del liderazgo a través del ejemplo. Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y traigo este punto a colación en contraste con la ciudad descubierta, la ciudad que no tiene protección. Está en el mismo libro y lo escribió creo que la misma persona. Pero él enfoca a que el autocontrol es más importante que conquistar una ciudad. No tener autocontrol, no tener disciplina, a ti te descubre, te hace vulnerable. Pero también dice que tenerlo es más importante que conquistar otra ciudad. Y hablamos un poquitico acerca de esto, de tener control propio y conquistar terrenos, porque a través de esto, el tener autocontrol, vamos a poder avanzar en los procesos que nosotros estamos tratando de tener. ¿Listo? Primera Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Ya nadie me subestima por eso, pero en algún momento lo hicieron. Yo también fui joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y pureza. Usted no puede ser un ejemplo si usted no tiene autocontrol. ¿Cómo vas a ser tú un ejemplo positivo al menos si tú te dejas llevar por tus emociones? Te dejas llevar por tus necesidades más urgentes, más animales, si se puede decir así. Tu necesidad de comer, te comes lo primero que hay en la nevera y no te importa de quién es, por ejemplo. Eso pasa mucho en mi casa. No va a decir cuántos Emanueles hacen eso, pero eso pasa. Nosotros no podemos ser un ejemplo positivo a los demás si nosotros nos dejamos vencer de nuestras necesidades o instintos más básicos. Por ahí alguien hablaba hace unas prédicas atrás acerca de una pirámide del tocayo mío, que era un tal Abraham Maslow, ¿cierto? Eso, Steven sabe bastante de eso, donde decía que en la base estaban todas nuestras necesidades más básicas, más instintivas, más inmediatas. Por ejemplo, respirar. Respirar está dentro de la base de la pirámide. Y que cuando uno empieza a superar esas necesidades básicas, empieza a aproximarse a su concepto de éxito en la vida. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? Entonces, ¿cómo puedes tú tener éxito en la vida y ser un ejemplo para tu familia y ser un líder real si tú te quedas en el primer escalón o en la parte más baja de tu pirámide? Si tú eres llevado hacia donde tus instintos animales te llevan. Y no le estoy diciendo animal a nadie. Pero nosotros tenemos unas cosas que compartimos con los animales y son las necesidades básicas, ¿cierto? A usted le da hambre, a usted le da sueño, usted se cansa, ¿cierto?
Pero todas esas cosas nosotros debemos ponerlas en cintura para poder escalar a la siguiente. Una forma de ponerla en cintura es satisfacerlas. Usted tiene hambre, usted come. ¿Qué come? Usted come lo correcto, come lo que dice el doctor Biden. No sé, alguna de esas cosas que a usted le permita tener control sobre usted mismo. Y dice la Biblia, en sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y pureza. Y uno tiene que tener esas cosas presentes al momento en que va a comportarse. Y uno no puede ser simplemente un hipócrita comportándose frente a los demás, pero por debajo haciendo exactamente lo contrario. Debemos tener coherencia en nuestra vida para que realmente podamos tener o podamos ser de ejemplo para los demás. ¿Listo? Y finalmente les quiero hablar acerca de la humildad y el servicio, que es nuestro tercer ingrediente del liderazgo. Marcos 9:35 dice lo siguiente: Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Es contraintuitivo, ¿cierto? Era contraintuitivo la década pasada. Las personas que hablan del liderazgo hoy hablan a través del liderazgo, a través del ejemplo. Ya no eres el jefe que le dice a todos y van a tener que trabajar horas extra y no se las voy a pagar. Van a tener que apurar la producción y tal cosa. No. Ahora el liderazgo se está fundamentando en cuánto yo hago dentro de mi compañía, de manera de que mis colaboradores o mis empleados se comporten de la misma manera que yo. Habla acerca de un liderazgo que es más inmersivo dentro de las necesidades de la compañía. Hace 10 años, les digo, era contraintuitivo decir que a través del servicio nosotros podíamos liderar. Pero en la medida en que avanzamos como sociedad, nos vamos dando cuenta de la relevancia que tiene este versículo dentro de los círculos de liderazgo. Porque es que usted no puede ser un buen líder si usted no toma las riendas, ¿cierto?, del oficio que se está haciendo y pone el ejemplo para que todos los demás lo sigan por voluntad propia. ¿Sí? Y ahora mismo todas las empresas están tratando de decirle a los líderes de vieja escuela que los millennials no toleran ese comportamiento. Y usted se mata 2 meses enseñando a una de estas personas, generación Z o millennial, y ellos simplemente se van porque no me satisface lo que estoy viviendo. Y las empresas se quedan sin su capital humano porque hay un líder vieja guardia. Y por vieja guardia me refiero de mí para atrás, que hace lo que hacían las empresas antes, que era mandar a hacer. ¿Sí? Y ya hemos estado cambiando ese paradigma y vamos dándonos cuenta de que Jesús tenía razón, que el servicio realmente es el que te hace un líder. ¿Sí? Juan 13, 14 y 15 dice: y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, me encanta esta versión porque hace las pausas. Dice, dado que yo, su Señor y Maestro. O sea, Él establece quién es. Entonces, yo, que tengo estos cargos, estos lideratos y estas investiduras, hago lo propio con ustedes, que es lavarles los pies. Pues ustedes, que están en el mismo nivel, ¿qué problema tienen con hacerlo entre ustedes? ¿Sí? Y hace esa diferenciación entre Él,
el grande, el supremo, el alto, y nosotros, los que estamos abajito de él. ¿Sí? Y la humildad y el servicio son ingredientes principales para el autogobierno y para poder gobernar a los demás también, o liderar a los demás, más bien. Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Habla acerca de una cosmovisión diferente. Ya esto es cambiar un poquito el paradigma de lo que nosotros consideramos. Tenemos que pensar, de acuerdo a la palabra, en cómo nosotros vamos a influenciar a otros a través del servicio y a través de la humildad. Eliseo nos estaba hablando hace un momento de la cena del 10, que no sería la pizza de Domino's. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Bueno, el tema es que el servicio está siendo honrado. ¿Por qué? Porque sirve. Por eso está siendo honrado. Y es una honra de un hombre hacia otros hombres. Imagínense la posición de Dios frente a aquellas personas que le sirven no por la pizza o por la cena, sino realmente porque quieren servir. Hace unos años yo me topé dentro del equipo de alabanza que estaba dirigiendo en ese momento con una persona que estuvo capacitándose en temas bíblicos y todo lo demás, y cuando él llegó al Ministerio de Alabanza después de haber servido muchos años, él dijo, nosotros deberíamos ser honrados por el servicio que estamos haciendo. Yo le dije, compadre, usted lo entendió mal. La honra es el servicio. Es que realmente servir a Dios es un privilegio. El privilegio no es tener las cosas que vienen con el servicio. El privilegio no es la fama, el privilegio no es el poder ejecutar o el poder decidir o el poder mandar. No, eso no es privilegio. Privilegio es realmente servir a Dios, indistintamente del área en la cual estemos sirviendo. Hay cosas que no se ven, que hay que estar recordando allá a Lorena en la puerta, porque no se ve, ¿cierto? Y hay cosas que sí se ven, como las personas que se paran aquí adelante y oran y lo que yo estoy haciendo en este momento. Pero para organizar todo esto, usted sabe quién barrió la iglesia. Usted asume que hay alguien que barrió la iglesia, pero usted no sabe con certeza quién lo hizo. Y esa parte del servicio no se ve, está escondidita, está muy subrepticia, muy por debajo, muy diseñada para no verse. Sin embargo, es tan importante como cualquier otro área o aspecto dentro del servicio para esta congregación. ¿Sí? Y es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, porque a nosotros desde pequeños nos enseñan que ser showcero es realmente lo que a usted le da una real recompensa, y eso no necesariamente es así. ¿Sí? Bien por Maluma y por Shakira, bien por ellos, pero detrás de ellos hay un montón de gente que sin ellos no habría Maluma y no habría Shakira, y usted no lo ve. Si yo les pregunto quién es el manager de Shakira, habrá uno que otro que pasa en la revista Vea que lo sepa, pero yo por lo menos no tengo idea, ni me interesa. Y sin él, Shakira no sería. Ella tiene talento, pero necesita a alguien que la maneje. ¿Sí? Y lo mismo pasa con muchos de nosotros en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Hay un dicho que dice, detrás de todo gran hombre hay una mujer haciéndole muecas por cada equivocación que comete. Y eso es así. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos en el público, hay gente detrás que está respaldándole por el hecho de hacerse. Y nosotros debemos entender que dentro del servicio está la humildad, y que sin humildad no hay servicio.
Usted simplemente es alguien que está haciendo algo. ¿Listo? Yo quiero que se ponga sobre sus pies.